Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ok, entonces estamos, ¿no? Eh, Hoy día vamos a hacer una clase que corresponde a lo que antes se hacía en tres partes, se ha fusionado, es una clase, que es la parte de inicio del sistema digestivo, ¿no? Eh, Vamos a tratar de ver imágenes, sobre todo, del abdomen, eh, esófago, estómago, duodeno, eh, intestino delgado y colon. Es bastante. Em, unas palabritas para ubicarnos. Bueno, en primer lugar, somos sanmarquinos con mucho orgullo, muy contento de estar con ustedes en esta oportunidad virtual. Yo con algunas dificultades, pero bueno, ya estamos habiendo superado algunas cosas previas y con el apoyo de Nicole vamos a tratar de desarrollar esta clase, ¿no? En esta, seguramente yo les he dicho a los alumnos que estamos más cerca, pero en general para que ustedes tengan el criterio de que así como en el mundo hay un gran avance tecnológico en la medicina, es así también. Hasta hace algunos pocos años, porque hay que ver el tiempo, no del año pasado, sino hay que ver el tiempo en grandes perspectivas, ¿no? Así como el pasado, el futuro, ¿no? El futuro es amplio. Ustedes recién empiezan la vida, entonces van a gozar de muchos cambios, así como yo los he gozado desde mi juventud hasta ahora que ya soy un poco más grande. He visto el desarrollo de la medicina con la tecnología hasta situaciones en que esto para los inicios de cuando yo era estudiante, esto parece ciencia ficción y ahora es una cosa corriente, ¿no? Entonces la tecnología ha ayudado mucho. Y la tecnología, pues así como la salud, tiene un costo, ¿no? Es caro. Quien haya tenido oportunidad o sepa de algún familiar o conocido, hacerse exámenes de imágenes, si uno no tiene un seguro o un SIS, resulta caro. Una resonancia magnética, una tomografía, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos en los sistemas de salud del país, la salud es cara y alguien lo paga, ¿no? Ya sea un tipo de seguro o el bolsillo del paciente que no lo tiene, ¿no? Que no tiene seguros. Y es por eso que nosotros los médicos tenemos que hacer un uso racional de esto, ¿no? Tenemos en nuestras manos la vida y la salud de las personas, ¿no? Nuestra carrera es muy, muy, muy importante, muy alta, muy noble. Nadie como nosotros, ¿no? Tiene la vida y la salud en nuestras manos. Por eso tenemos que ser muy, muy racionales en el uso, medicamentos, análisis, imágenes, porque tienen un costo alto, ¿no? Las cirugías, bueno, todo ello, ¿no? Para ello necesitamos actuar con mucha ética ante nuestros pacientes. Es un mensaje que siempre trato de darle yo a los alumnos que están empezando su actividad clínica, ¿no? Ver pacientes a los hospitales luego de haber pasado las etapas previas de los cursos en aulas y gabinetes. Bueno, sin más, vamos a empezar. Este, Vamos avanzando, Nicole, la siguiente. En la primera vamos a ver algunas imágenes de abdomen, ¿no? Abdomen, cómo estudiamos el abdomen con radiología del abdomen simple, o sea, sin ningún tipo
de uso de sustancias contrastadas y los exámenes contrastados, llamamos nosotros a doble contraste del esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Siguiente. ¿Qué indicaciones tenemos en la radiografía simple del abdomen? ¿En qué casos? Eso ustedes lo van a manejar cuando ya sean internos, van a tener responsabilidad, que están ya sea en el piso de hospitalización o en la guardia, sobre todo, ¿no? Llegan pacientes y ustedes indican, por ejemplo, una radiografía simple del abdomen. A pesar de que estamos ahora con tecnologías de tomografías, resonancias y otros, la radiografía simple del abdomen es muy útil en las emergencias, por ejemplo, para ver una serie de situaciones como la sospecha de perforación de víscera hueca, ¿no? ¿Qué cosa vamos a ver ahí? Lo que es el neumoperitoneo. ¿Qué cosa es el neumoperitoneo? Como dice el nombre, aire en el peritoneo, o sea, aire libre en el peritoneo, que no debe haber, ¿no? El peritoneo es una cavidad que no contiene aire normalmente, salvo algunas circunstancias patológicas como la que estamos eh, sospechando aquí, ¿no? Un caso de obstrucción intestinal, ¿no? El cuadro clínico de que sospechamos de obstrucción intestinal, entonces una radiografía simple de abdomen ayuda mucho en detectarlo. Los cálculos y cuerpos extraños que tienen una densidad alta, ¿no? Una densidad metálica. Ustedes ya están manejando el uso de densidades. El hilo dinámico o hilo paralítico también llamados. Y la posibilidad de necrosis intestinal que también se puede ver en una radiografía simple. El siguiente. El neumoperitoneo, como le decía, es la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal. ¿Cómo se puede producir eso? Cuando se perfora una víscera hueca, ¿no? ¿Qué vísceras huecas? Puede ser estómago, puede ser intestino, delgado o grueso. ¿Cómo se puede perforar? ¿Cómo es que se podría perforar una víscera hueca? Ya sea por una causa violenta, un asalto, una agresión con arma blanca, se puede perforar una víscera hueca. Pero también en algunas circunstancias de algunas enfermedades, ¿no? De, de tratamiento médico, por ejemplo, una una úlcera péptica del estómago, se puede llegar a perforar y el aire libre que contiene el estómago se puede salir al peritoneo. O una úlcera por una tifoidea, ya no en el estómago, sino en el intestino, ¿no? También, ¿no? Una perforación intestinal por tifoidea o cualquier entidad médica de ese tipo, ¿no? Aquí también se menciona, por ejemplo, en el posoperatorio, paciente en una operación en que se le tiene que abrir el abdomen, ahora ya hay operaciones en que no abren, ¿no? Por la laparoscopía, la vesícula, por ejemplo, que es tan frecuente. Pero en el caso que hay que abrir el abdomen, está media hora, una hora, dos, 3 horas abierto el abdomen durante la cirugía y después se cierra. Obviamente hay una pequeña cantidad de aire que queda dentro del abdomen después de las suturas, ¿no? O también el aire residual por una punción diagnóstica. Paciente que tiene una necesidad y se le hace una biopsia o un drenaje, entonces de todas maneras hay una pequeña cantidad de aire que puede ingresar con la punción, ¿no? El aire introducido por las trompas de falopio, hay un examen que se hace aún se llama la histerosalpingografía. Histero es útero, salpingo, las trompas, grafía, radiografía. Es para comprobar, ¿no? La permeabilidad de las trompas uterinas en caso de las damas que están en estudio por infertilidad, ¿no? Entonces ahí se hace un procedimiento con unos instrumentos y puede llegar también a entrar a través de las trompas de falopio un poco de aire libre a la cavidad peritoneal, ¿no? Y también se habla de una presión intra y extraalveolar, como el caso del submarinismo, ¿no? La siguiente. ¿Qué signos radiológicos vamos a encontrar? El aire libre. ¿Cómo vamos a ver aire libre? Como una imagen radiolúcida anormal. ¿Dónde se va a ir ese aire libre? Va a buscar un espacio y se va hacia arriba
el poco peso de gravedad no va abajo, porque no tiene peso, entonces va arriba. Y va a chocar con los diafragmas. Entonces vamos a ver aire libre subdiafragmático, ¿no? Sobre todo en el lado derecho, ¿no? O sea, entre el hígado y el hemidiafragma se deposita una cantidad de aire libre y vemos como una línea o banda radiolúcida, ¿no? En esa posición, lo cual no debe existir, ¿no? Pero cuando se da, es el caso del neuroperitoneo, ¿no? El aire libre rodeado del ligamento falciforme en la raíz del mesenterio, la doble pared que se visualiza en borde externo e interno de una parte del intestino y debido a la cantidad de aire a veces no se logra visualizar, pero puede existir, ¿no? De acuerdo a alguna de las causales mencionadas. Siguiente. Aquí tenemos una radiografía. Estamos viendo la parte del abdomen y la parte baja del tórax. Entonces vamos a ver lo que marcan las flechitas rojas es el aire libre, ¿no? O sea, es una imagen radiolúcida que está debajo de los diafragmas y en este caso está el paciente en decúbito, techado. Por eso el aire no está solo en la parte subdiafragmal, sino está rodeando, por ejemplo, el hígado y demás vísceras, ¿no? Entonces esa imagen radiolúcida no debe existir como está. Es el aire libre en el abdomen, en este caso, con el paciente en decúbito rodeando y por debajo de los hemidiafragmas, ¿no? Si estuviera de pie, ahí sí se vería solamente debajo de los hemidiafragmas, sobre todo el lado derecho, que es más visible, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un mejor caso, paciente que se toma una radiografía de tórax, y ahí vemos el aire libre debajo de la cúpula diafragmática, ¿no? Entre el hemidiafragma derecho, por ejemplo, y el hígado, ¿no? Las dos flechas rojas que están ahí. Y la flecha roja más pequeña en el hemidiafragma izquierdo, digamos, señala una muy pequeña cantidad de aire, ¿no? Menos definida que la que se ve en la derecha. La siguiente. Otro de los casos mencionados, los calcificaciones y cuerpos extraños, ¿no? Cálculos o litiasis, también llamado así, renales y vesiculares. Más frecuentemente renales porque la composición química de los cálculos renales son más visibles radiológicamente que los vesiculares, ¿no? Los cálculos vesiculares no siempre se ven en una radiografía simple. ¿Por qué será? ¿A alguien se le ocurre? Porque los cálculos vesiculares no son radiopacos, son radiolúcidos. Entonces ustedes tienen clínicamente la certeza que un paciente tiene cálculos en la vesícula, ya sea por el interrogatorio, la historia clínica, el examen clínico, los antecedentes, todo lo que quieren, y le toman una radiografía y no ven los cálculos. Diferente a la historia de los cálculos renales, con una historia de litiasis renal, un cólico renal, y lo toman radiografía y sí se ven los cálculos renales. Los vesiculares no se ven en la radiografía. Mayormente, ¿no? Un 90 y tantos % o más, casi 100, no se ven por la composición química de estos cálculos, ¿no? Son radiolúcidos. Los renales son más bien radiopacos. Calcificaciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, las calcificaciones arteriales en caso de arteriosclerosis o las paredes de un aneurisma, por ejemplo, ¿no? Las calcificaciones tumorales, un teratoma, un carcinoma que por su evolución pueden tener calcificaciones, ¿no? Los parásitos como los cisticercos o los quistes hiatídicos y los cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños que pueden detectarse en una radiografía de repente insospechado o bueno, sospechado ya presumiblemente por la historia clínica y los antecedentes que puede haber. Se pueden encontrar, por ejemplo, un cirujano distraído se olvidó de una aguja, puede pasar, ¿no? Focos, botellas, etcétera. También son hallazgos curiosos, infrecuentes, pero que se pueden dar, ¿no? Algunas
costumbres poco frecuentes, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos una radiografía simple de abdomen en la cual se ven algunas calcificaciones. En el riñón izquierdo, o sea, lo que está a nuestra derecha, ¿no? Se ve la silueta renal con varias imágenes radiopacas que corresponden a calcificaciones en las cavidades colectoras, ¿no? Eso se llama nefrocalcinosis. En el trayecto del uréter, como esta es una radiografía simple, no vemos contrastado el riñón o el uréter, pero está en el trayecto del uréter izquierdo, más o menos por la tercera, cuarta vértebra lumbar. Es un cálculo en el uréter, ¿no? Y en mi abdomen derecho hay varias imágenes pequeñas, delgaditas, radiopacas metálicas, que corresponden a eclipse metálico de una cirugía practicada anteriormente, ¿no? Siguiente. Ya, esto es lo que yo les decía, ¿no? Clasificación de cálculos vesiculares que son poco frecuentes verlos. Tiene, ustedes tienen la certeza por la historia clínica, por todo, y pueden tomar una radiografía y no se ven. En este caso sí se ve porque la composición de estos cálculos son de sales radiopacas. En este caso sí se ha podido ver, pero la mayoría de los cálculos vesiculares son cálculos que por su composición química son radiolúcidos, entonces no se va a ver nunca, ¿no? A pesar de que tengamos evidencia. Y aquí tenemos el marco duodenal también radiopaco con sustancia de contraste varitado, ¿no? El bario que se toma por vía oral y va avanzando, entonces ahí tenemos el marco duodenal. Vean ustedes la alta densidad que se ve en el intestino, comparable con los cálculos vesiculares, ¿no? La siguiente. Algunas alteraciones del contenido gaseoso intestinal que se pueden ver, ¿no? O sea, ustedes saben que en una radiografía de intestino, perdón, de abdomen simple, sin contraste, en posición de pie o en posición de cúbito, vamos a ver las siluetas o las asas intestinales con contenido gaseoso y por su ubicación anatómica conocida, ya vamos sabiendo la ubicación, la anatomía y todo ello, ¿no? Pero vamos a encontrar de repente algunas variantes, ¿no? Algunas alteraciones, por ejemplo, las adherencias, ¿no? Pacientes que han sido operados de algo, una dama con una histerectomía, por ejemplo, o un operada de miomas o quistos de ovarios, una operación ginecológica. Las secuelas de esas cirugías pueden traer las formaciones de adherencias, ¿no? Y eso puede cambiar la posición habitual de los intestinos, ¿no? O los casos de hernias o los casos de tumores que por el tamaño y ubicación puede también cambiar la ubicación y la posición de las asas intestinales, ¿no? La obstrucción intestinal, ¿no? Se obstruye la luz intestinal y puede verse pues en otras áreas las imágenes de ellas, ¿no? También los cálculos biliares, ¿no? Que van a cambiar la posición de elementos anatómicos como la vía biliar o los cuerpos extraños, los parásitos. Y los vólvulos intestinales generalmente del colon, que son un vólvulo es como una torsión, ¿no? Entonces podemos encontrar una zona que nosotros conocemos por anatomía, que del colon que debe estar posicionado, de repente lo vemos en otra posición por esa torsión, ¿no? La siguiente, signos radiológicos de la obstrucción del intestino delgado. El intestino delgado se infla, ¿no? Entonces se distiende y tiene niveles hidroaéreos por el líquido y aire que hay en ellos, ¿no? Las asas se dilatan en una forma, aunque no me gusta esta letra, pero en forma dispuesta como una U invertida. Las burbujas gaseosas, ¿no? Que hay, que pueden haber de forma leve o mayormente dilatados y niveles hidroaéreos, ¿no? En varias
zonas del intestino de acuerdo al nivel de obstrucción, ¿no? Imágenes en sarta de perlas, burbujas aéreas, más anchas que altas, visualización de pliegues mucosos, edematosos que atraviesan todo el lumen, ¿no? En un marco cólico vacío, sin aire, porque la obstrucción está alta, o sea, a nivel de intestino delgado, ¿no? Y edema de la pared intestinal. La siguiente, ahí tenemos una imagen de abdomen simple donde vemos asas intestinales delgadas, dilatadas, varios niveles hidroaéreos, algunas asas como U invertida, y vean ustedes, el colon no se ve. Como ustedes saben, el colon debería verse como un marco, ¿no? A la derecha, el transverso y el descendente. No vemos nada de colon, porque está obstruido en un nivel de asa delgada. Siguiente, otra imagen de obstrucción. Vemos varias burbujas gaseosas, en algunos casos más anchas que altas, en la anterior había más alta que ancha. Niveles aéreos a diferentes niveles, ¿no? Siguiente. Con una tomografía vamos viendo también que aquí el paciente no está de pie, no vamos a ver los niveles que veíamos en la radiografía simple anterior. El paciente está echado, pero también se pueden ver los niveles, por ejemplo, esta asa delgada que está a nuestra derecha, que viene a ser la izquierda del paciente. Vemos un asa distendida, aire, la imagen hipodensa que está por encima de la imagen densa con nivel horizontal, ¿no? O sea, es un nivel hidroaéreo también, ¿no? Igualmente se puede ver en otras asas pequeñas, ¿no? Y aquí la flecha roja que se ve, en este caso, le han aplicado sustancia de contraste y se puede ver la perfusión de la pared, ¿no? Podemos ver el grosor de la pared, etcétera, ¿no? Lo cual con radiología no se puede ver el grosor de la pared, ¿no? Entonces la tomografía y el contraste ayudan mucho para ello, ¿no? El que la pared está engrosada, pues hay un sufrimiento, un edema, un grado inflamatorio, ¿no? La siguiente, también con tomografía, el nivel de obstrucción, aquí la flechita negra de la imagen que está a nuestra izquierda, ¿no? Está la flechita negra está señalando un asa delgada que se ve estrechada, ¿no? La luz. O sea, la luz un poco dilatada, la parte inferior, digamos así, y la parte más bien próxima está estrechada, ¿no? Y eso es un nivel de obstrucción que hace que todas las asas delgadas superiores a ese nivel se dilaten como ven acá, ¿no? Igualmente en la otra imagen podemos ver asimismo, ¿no? Esa punta de flecha blanca está señalando un nivel de obstrucción, entonces la parte baja está un poco dilatada y el resto pues mantiene un nivel de dilatación por el nivel de obstrucción de ese segmento intestinal delgado. La siguiente, en la obstrucción del colon, que ya es una parte más distal, vamos a ver dilatación del colon, ¿no? Hasta el nivel de obstrucción. eh, puede dilatarse hasta el nivel de la válvula ileocecal. Puede dilatarse colon como con intestino delgado cuando la válvula ileocecal es incompetente, o sea, no hace el cierre fisiológico que corresponde. Y hay dilataciones del ciego, hipertrofia de la pared, voluminosas burbujas gaseosas, porque el colon es más ancho, ¿no? Más ancho que el delgado, entonces se puede distender mucho más. Y vamos a ver amplios niveles hidroaéreos, generalmente en la periferia del colon, porque está como un marco esto, ¿no? No está al centro como el delgado. Y se visualizan las austras y las burbujas más altas que anchas, ¿no? Predomina el componente líquido que retiene, las heces se disuelven perdiendo el aspecto habitual y no se aprecia aire en la ampolla rectal, obvio, ¿no? Hay un nivel de obstrucción, no permite pasar el aire distal, entonces la ampolla rectal que usualmente se va a ver
con cierto contenido gaseoso, en este caso va a estar vacío, porque la obstrucción no permite pasar, ¿no? Entonces, esto es una obstrucción colónica que se obtiene dilatación con un nivel de obstrucción que permite diferenciar la dilatación y la parte que está vacía, ¿no? La siguiente. Ahí tenemos una radiografía simple donde vemos lo que le llaman aquí una gran burbuja. Vean ustedes en nuestro lado izquierdo, ¿no? Perdón, nuestro lado derecho, que es la izquierda del paciente, ¿no? Entonces, es aire en el colon, líquido en el asa, con un nivel hidroaéreo y una amplia burbuja gaseosa, ¿no? Y como ven, hacia la porción distal es un silencio, ¿no? Ya no hay ausa, no hay asa. En la parte proximal, o sea, el lado derecho del paciente, izquierdo nuestro, que es el área proximal del colon, sí se ve colon dilatado. Pero esa gran dilatación colónica con nivel hidroaéreo, a partir de ahí hacia la región distal del colon está en silencio. No hay, porque está obstruido totalmente, ¿no? La siguiente. Otra imagen de obstrucción de colon, igualmente una gran burbuja gaseosa. Aquí obviamente dicen, ¿no? Placa en posición de pie. Es obvio, porque si no estuviera de pie no se vería ese nivel hidroaéreo, ¿no? Obviamente esto es algo que por la ley de la física hace que el líquido se vaya abajo y el aire se va para arriba por la poca gravedad, ¿no? La siguiente, otra imagen de obstrucción de colon, en este caso el paciente está echado. Entonces no vamos a ver el nivel hidroaéreo, pero sí vamos a ver la dilatación de las asas y el silencio distal, ¿no? O sea, podemos ver más o menos el nivel de obstrucción en el colon descendente proximal, ¿no? O sea, la parte nuestra derecha, que viene a ser la parte izquierda del paciente, se ve dilatado hasta cuando empieza a bajar el colon descendente. El resto ya no se ve descendente y menos ampolla rectal, ¿no? Entonces hay un nivel de obstrucción no tan alto, pero sí está en el colon descendente, ¿no? La siguiente. O sea, por ejemplo, si le muestran esa imagen y una pregunta de examen podría ser algo así, ¿no? Señale usted el nivel de obstrucción, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí van a ver que hay un punto de dilatación hacia la parte proximal y hacia la parte distal hay un silencio, ¿no? Entonces ese es el nivel de obstrucción. Igualmente, ¿no? Otra con una radiografía en posición de pie. Indistintamente hay radiografías de pie y de cúbito como la anterior, pero ustedes ven, de pie se ve el nivel hidroaéreo de todas maneras, ¿no? Líquido, aire y nivel hidroaéreo. Una gran burbuja gaseosa, en este caso del colon, ¿no? Siguiente. El hilo paralítico, como les mencioné, es una parálisis intestinal. No hay obstrucción. Se van a buscar el nivel de obstrucción, no lo hay. Entonces, es secundario generalmente a infecciones peritoneales, traumas severos o también en algunos casos pacientes hospitalizados, generalmente mayores, de poco movimiento, ¿no? Pacientes que están postrados y con algún desbalance hidroelectrolítico, ¿no? Ya sea por ingesta o por sueros, un mal manejo de los electrolitos puede hacer que se produzca ese hilio paralítico que consiste en que hay un contenido gaseoso en intestino delgado y puede ser también simultáneamente en grueso, difuso, eh, con dilataciones difusas, ¿no? De ambos sectores. Y también pueden haber niveles hidroaéreos, pero no se demuestra un nivel de obstrucción, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Ahí tenemos, ¿no? Un hilo paralítico, ustedes ven, está bien dilatado y hay tanto asas eh, delgadas como gruesas, inclusive en la parte distal del colon, ¿no? La ampolla rectal tiene. Entonces no hay obstrucción, pero sí hay dilatación difusa, ¿no?
Esto es un cuadro de manejo médico. La obstrucción intestinal sí puede llegar a ser un cuadro de manejo quirúrgico, ¿no? Que hay que desobstruir si es que no se puede. Se intentan maniobras de desobstruir con algunos procedimientos y si no, tiene que operarse, ¿no? Pero en este caso esto no es quirúrgico, pues, porque es un hilo paralítico, un hilo adinámico, en que es más bien por alguna causa de origen médico, ¿no? De un desbalance hidrotiroidítico, alguna cosa de esas. Siguiente, esófago, seguimos. Esto ustedes lo saben, se acuerdan más que yo, muy probablemente porque han llevado pues anatomía, ¿no? Eh, Ahí está descrito cuánto mide, cuánto es el ancho, las partes, ¿no? De arriba a abajo, de izquierda a derecha, los segmentos, ¿no? Cervical, torácico y abdominal, el esófago, y los estrechamientos fisiológicos que tiene, ¿no? Tiene un estrechamiento superior por el músculo glicofaringio, en el tercio medio, por el paso de la aorta a la altura de la cuarta vértebra dorsal, inferior en el paso por el diafragma, ¿no? Siguiente. ¿Cómo se estudia? Se estudia con sustancia de contraste por vía oral, ¿no? Entonces, se le pone un poco oblicuo al paciente. ¿Por qué? Si ustedes lo ponen en una posición antero-posterior, por ejemplo, de repente se superpone con la columna, el esófago, y por mucho vario, de repente esa superposición no va a permitir ver con claridad el esófago. Entonces lo oblicuamos al paciente y hacemos que el esófago se superponga más bien al parénquima pulmonar, como en este caso, ¿no? Y se ve con mucha nitidez el pasaje de la sustancia de contraste que traga el vario y va avanzando por esta columna varietada del esófago y pueden ver perfectamente tanto la fisiología al avanzar el vario como la anatomía al ver el calibre de sus diferentes posiciones y van a ver los estrechamientos cervical, torácico, abdominal y todo lo descrito, ¿no? Las muescas que le hace, por ejemplo, el callado de la aorta, la aurícula izquierda, el músculo clínico-faríngeo y el paso por el diafragma hasta la desembocadura al estómago. La siguiente. Este es el estudio clásico con bario y aquí tenemos un estudio del esófago con bario y el paciente no está de pie, está de cúbito. ¿En qué decúbito estará? ¿Decúbito dorsal o ventral? Si recordamos por anatomía, cuando el paciente está de pie, obviamente va a haber un nivel hidroaéreo con bario. Cuando el paciente está echado, el bario se va a desplazar hacia los lugares en declive, ¿no? Y va a dejar libre más bien las partes que están anatómicamente en una posición anterior o posterior. Entonces aquí vamos viendo que el polo superior está libre de vario y el vario se ha ido más al cuerpo y antro gástrico, ¿no? Entonces este se está en una posición en decúbito dorsal, ¿no? Porque el polo superior es posterior y el vario se ha ido más bien hacia adelante, hacia la zona del cuerpo y antro gástrico, ¿no? Ha dejado libre el polo superior. Y aquí están las partes que trata de demostrar este examen, ¿no? La ámpula epifrénica, el diafragma, el esfínter interior del esófago, el vestíbulo y el cardias, finalmente la llegada al estómago. La siguiente, medio diagnóstico para el esófago, ya hemos visto uno, el contraste, esofagograma o radiografía contrastada del esófago. El ultrasonido transesofágico, una sonda, así como han visto ustedes cómo es un ecógrafo, tiene sus traductores o sondas, hay una pues para hacer transesofágica, ¿no?
La tomografía y la fluoroscopía, ¿no? La fluoroscopía es una televisión para ver dinámicamente cómo pasa el bario, entonces es un estudio dinámico para ver cómo va tragando el bario, cómo pasa, o sea, la fisiología, y si hay alguna lesión, alguna estrechez, alguna dilatación, alguna cosa de eso. Y la tomografía, obviamente, que nos muestra todo el panorama del esófago y las relaciones del esófago con otras estructuras vecinas, ¿no? Siguiente. El ultrasonido en la unión esófago-gástrica, ¿no? Esto es de utilidad en los casos, sobre todo de niños, ¿no? Bebés cuando se piensa que hay alguna atresia esofágica o algún síndrome pilórico, ¿no? Cuando el píloro está muy estrechado y que es un niño vomitador, bebé sobre todo, ¿no? Vomitador. Entonces se puede hacer con ultrasonido en la parte esófago-gástrica y se puede, pues, con diferentes cortes, ver cómo es el comportamiento del esófago en la desembocadura alcálea, ¿no? La siguiente, ya esta es una secuencia del examen, ¿no? Es como, imagínense ustedes, el paciente está en la sala de rayos X, se le coloca ligeramente oblicuo para que contraste, como les decía, con el campo pulmonar. De tal manera que contraste la radiolucidez pulmonar con la radioopacidad del contraste esofágico y se le da como si fuera, pues, se le da de tomar como si fuera pues una cerveza helada en día de parrillada, ¿no? Un trago así continuo y van captando con la fluoroscopía diversos momentos, cómo va bajando, ¿no? Desde que va bajando la parte cervical, torácica superior, torácica media hasta llegar al cardias y llegar al estómago, ¿no? Entonces es un estudio dinámico que nos permite con el contraste ver dos datos de información. ¿Cómo pasa el contraste? La fisiología y qué cambios estructurales podrían haber, ¿no? Una lesión, una dilatación, una estenosis, qué tipo de estenosis, una obstrucción, un cáncer, etcétera, ¿no? Todo eso lo podríamos ver con ese tipo de estudio. La siguiente. La anatomía del estómago, siguiente. Ya creo que esto está de más que nos detengamos, pero a modo general, ¿no? Este es un esquema de la realidad, ¿no? Ahí tenemos la línea curva que es el hemidiafragma, entonces el polo superior está casi en contacto con el hemidiafragma izquierdo, ¿no? Ahí está el esófago llegando al cardias, el polo superior, el número 4, polo superior, y la línea horizontal, el jugo gástrico o vario, según sea el caso, si es un estudio con el paciente de pie, ¿no? El cuerpo gástrico, el antro, el píloro, el bulbo duodenal y las otras porciones del, del marco duodenal, ¿no? El, sería la primera porción del duodeno, el bulbo duodenal triangular, la rodilla superior, el 11, el- la porción vertical, la porción horizontal, el ángulo de tres y la continuación con la siguiente porción del intestino delgado, ¿no? Las asas yeyunales. La siguiente. Este es un estudio a doble contraste. ¿Por qué se dice doble contraste? Porque hay dos elementos que contrastan. Uno es el bario, que es lo que se ve aquí totalmente radiopaco, blanco, uno es el polo superior y otro es que está avanzando un poquito hacia el duodeno, ¿no? En la parte a nuestra izquierda, digamos, ¿no? Y doble porque se le ha administrado aire al paciente. Si no se le administra aire, el estómago no estaría distendido como se ve aquí. Aquí se ve el estómago distendido, ¿no? Y lo que está debajo del polo superior radiopaco es el cuerpo y antro gástrico, con pliegues mucosos longitudinales
que se han embadurnado de un poco de bario, ¿no? Entonces eso nos permite el doble contraste, el bario radiopaco y el aire radiolúcido. Y nos permite distender pues con ese aire, ¿no? La técnica de esto es pues que el paciente debe estar en ayunas, se le da una pequeña cantidad de bario y un poco de Alka-Seltzer o alguna sustancia efervescente para distender el estómago y luego tratar de moverlo. Por ejemplo, el paciente está echado en decúbito dorsal, ponerlo en decúbito lateral, en el otro decúbito lateral, en el decúbito prono, oblicuado, moverlo de un lado a otro. ¿Con qué objetivo? Que el bario que ha tomado se embadurne por todas las paredes gástricas, ¿no? Y obtener esta imagen, que es una imagen bonita desde el punto de vista de la radiografía del estómago, ¿no? Porque es un doble contraste de bario en el polo superior, cuerpo y antro distendido y algunos pliegues mucosos longitudinales con finas líneas de radiopacidad por el bario. Y ahí están las partes en la parte derecha, el fondo, cuerpo, antro, todas las partes que ustedes conocen. La siguiente. Y aquí estamos con una, la anterior es una incidencia anteroposterior, entonces esta es una incidencia oblicua. ¿Cómo nos damos cuenta? Además de la forma del estómago, la columna, vean ustedes, ¿no? La columna está en oblicuo, no está ni lateral ni está anteroposterior. Se ve una columna oblicuada y eso nos va a permitir ver las partes del estómago con contraste, ¿no? Las diferentes partes que tiene el estómago con sustancia de contraste radiopaco, ¿no? Y que ya va avanzando hacia el intestino acá. Siguiente. Técnicas de imagen de estudio para ver yeyuno e ilion. ¿Qué técnicas de imagen usamos? La radiografía simple, la radiografía con contraste, que en este caso se llama eh, estudio de intestino delgado o tránsito intestinal, la tomografía, helicoidal multicorte, la resonancia magnética, la ecografía, que es poco útil para este caso, pero en algún caso puede ser, y medicina nuclear. O sea, todas las técnicas de imágenes que tenemos pueden ser usados para diferentes casos, unos más que otros, ¿no? Siguiente, la anatomía del duodeno, yeyuno, ilio. Ahí tenemos los segmentos, el duodeno, las cuatro porciones que hemos visto, el yeyuno tiene un mayor diámetro, más pliegues, el ilio un menor diámetro, menos pliegues. Siguiente. La radioanatomía del duodeno. La primera porción es el bulbo duodenal, la segunda porción vertical. Bueno, ya esto son datos más o menos conocidos, teóricos, que ustedes lo pueden revisar mejor. Hay una estructura que da el marco duodenal en la cual se puede ver el páncreas, ¿no? Alojado en esa zona del marco duodenal. Y vías biliares como el colédoco, ¿no? El conducto de Wilson, dependiendo también del páncreas, ¿no? La siguiente, por favor. Antes, estoy hablando de poco tiempo, ¿no? Por decir, 30, 40 años atrás, no, obviamente no había tomografía y no había otra forma de estudiar el páncreas, no había otra que hacer este estudio del duodeno, ver el marco duodenal, porque en el marco duodenal se aloja el páncreas. En realidad daba muy poca información, pero era la única forma como se podía ver el páncreas en aquellas épocas. No existía tomografía, no existía ecografía. ¿Cómo verlo? Solamente así, ¿no? Ahora, pues esto a nadie hoy se le podría, ni a un estudiante de la San Martín se le podría ocurrir estudiar el páncreas con una radiografía de marco duodenal, por ejemplo, ¿no? Ahora simplemente pues, con la tomografía se ve a la perfección, ¿no? Pero aquí está, ¿no? El bulbo duodenal, la rodilla superior, la segunda porción vertical, la rodilla inferior, la tercera porción horizontal, la cuarta y el ángulo duodeno y hay que es el ángulo de Treis. Y aquí en este caso hay una patología que es un divertículo duodenal, ¿no? Así es y obvio, este es un doble contraste, ¿no?
Vean ustedes, el intestino está distendido y el vario pintando las asas, ¿no? Siguiente. El tránsito intestinal se llama, ¿no? Al estudio de intestino delgado con vario, con contraste radiopáco, administrado por vía oral o una sonda si el paciente no está en condiciones de tomarlo. Y se toman placas radiográficas con tiempo, ¿no? A los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos. El examen termina cuando la columna varietal llegó al ilion terminal, o sea, ya ingresa al ciego. Ahí ya no es tránsito intestinal, no es estudio de intestino delgado, pues ya está en el colon. Teóricamente esto debe durar hora y media, pero generalmente en una hora ya está es más que suficiente porque tengan en cuenta pues, que un paciente, generalmente el paciente llega a un centro médico, a un hospital, ya movido, ¿no? Ya preocupado, ansioso. Entonces su tránsito fisiológicamente se va a acelerar, ¿no? Hay casos en que en 30 minutos ya está todo el intestino copado, ¿no? Bueno, pero se trata de, teóricamente, obtener esto, ¿no? El paciente toma el bario y ese bario va avanzando y tomarle placas con tiempo, de tal manera que podamos ver las diferentes porciones del intestino delgado hasta llegar al colon. La siguiente, la radiografía normal del intestino delgado. ¿Cómo están dispuestas las asas? Ocupan todo el abdomen, ¿no? Sobre todo la región central del abdomen, porque en la parte periférica, derecha, izquierda y superior transversal, se ubica el colon, ¿no? Entonces, generalmente en toda la zona central del abdomen está el intestino delgado, ¿no? Y las asas ocupadas, ubicadas, no dejan espacio. Entonces, cuando vemos un estudio de intestino delgado, vamos a ver que todo está lleno de varios, ¿no? Todas las asas están llenas. Y hay un movimiento, obviamente, ¿no? Peristáltico y que se puede comprimir y todo eso. El diámetro, el yeyuno son 3 centímetros y en el ilion 2 centímetros. Y los pliegues normalmente son pliegues lisos, homogéneos, curvos, de aspecto floreado que cruzan toda la luz a intervalos cortos e iguales y son más altos y apretados en el yeyuno y son más espaciados y planos en el ilion, ¿no? Eh, el contraste tiene una densidad homogénea, ¿no? Cuando se toma el bario, se distribuye homogéneamente y no hay imágenes de adición o de sustracción. Una imagen de adición, por ejemplo, esa imagen de divertículo que vimos en el duodeno, es una imagen de adición, ¿no? Y una imagen por sustracción sería algo más bien al revés, lo contrario, algo que no ocupa el espacio de la luz intestinal, ¿no? Por ahí vamos a ver algo de eso. Siguiente. Ahí tenemos las asas delgadas normales. Vean ustedes el estómago arriba y después el vario ha avanzado por todas las asas intestinales delgadas y ocupa todo el espacio. Todo está junto, ¿no? Casi no deja espacios. Y esa es la disposición que tiene, donde se ve alguna diferencia entre las asas del yeyuno y del ilio, eh, pero de todas maneras hay una simetría que ocupa todo el intestino, todo el espacio del abdomen, ¿no? La siguiente. Tomografía de intestino, ¿no? También se puede tener el uso de sustancia de contraste. En este caso se usa agua y endovenoso el contraste ayudado. Y se puede evaluar los bordes interno y externo de la pared. Es muy importante eso. Se puede ver la pared del intestino con la tomografía por el doble contraste de agua que ocupa el interior y el contraste ayudado que es captado el contraste por la pared, ¿no? Vamos a ver el espesor de la pared por la perfusión, la vascularidad arterial y venosa que puede haber, sobre todo en los casos de tumores que hay un aumento de la vascularidad, ¿no? El tejido graso mesentérico que es muy importante porque cuando hay procesos inflamatorios la grasa también se inflama, ¿no? Y eso es un signo
que se puede encontrar, ¿no? Y se pueden hacer, pues obviamente, reconstrucciones con el tomógrafo. Ustedes saben que el tomógrafo tiene un software que permite, con una imagen determinada, una zona determinada, hacer reconstrucciones y también endoscopía virtual. A diferencia, por ejemplo, una colonoscopía que es tan incómoda, meter el colonoscopio por el recto, etcétera. Con este tipo de estudio se puede hacer una, por ejemplo, una colonoscopia virtual sin hacer uso del endoscopio, ¿no? Siguiente. La enteroclisis es un tránsito intestinal con sonda en el ángulo de Tate y que puede ser un estudio tomográfico normal o con reconstrucción volumétrica de acuerdo a cómo necesitamos obtener información, ¿no? Hay una perfusión de la pared, vemos el grosor de la pared como capta la arteria mesentérica superior y todo el árbol arterial que pudiéramos ver, ¿no? Entonces la enteroclisis es un estudio contrastado con agua y con contraste, ¿no? Sustancia de contraste radiopaco. La siguiente. ¿Qué signos patológicos se pueden encontrar? Se pueden alteraciones de la disposición. Ya vimos una imagen del intestino normal, cómo se distribuye. Entonces hay toda una distribución más o menos homogénea, dispersa, que no deje espacios. Esa es la, la disposición de las asas, como se ven, ¿ya? Podemos encontrar algunas alteraciones, por ejemplo, las asas que se separan o se afecta la zona del mesentérico, el peritoneo, o no hay movimiento, se ve rigidez, ¿no? O ven algunas imágenes de adición o sustracción que se puedan haber, ¿no? Otras son alteraciones del calibre, del diámetro, ¿no? Se ven asas dilatadas o se ven áreas más estrechas, ¿no? O segmentación, o eh, el bario, por ejemplo, la sustancia contraste se aglomera en una zona y se libera en otras. Entonces se ve lo que era homogéneo en cuanto a la distribución, aquí se ve ciertamente heterogéneo, focalizado en algunas cosas, ¿no? Los pliegues mucosos, ¿no? Algunos engrosados, otros irregulares o rectos, con nódulos, vellosidades distendidas, separaciones o desaparición de pliegues. O sea, todo eso implica que hay algún tipo de alteración, ¿no? Alteraciones del contenido, ¿no? Donde se ve dilución, fragmentación o floculación del bario, del contraste, ¿no? Imagen de adición como espículas, úlceras o divertículos, ¿no? Que es de adición porque salen del margen. Un divertículo sale del margen, ¿no? Una úlcera también, porque es como una imagen de adición plana que sale de la luz. O espículas, ¿no? Como puntitas que salen del contorno de la pared intestinal. Imágenes por sustracción, como son tumores, cuerpos extraños, parásitos o pólipos, que también pueden dar ese tipo de imagen, ¿no? La siguiente. Anatomía del colon es un tubo de 2 metros de longitud, más o menos, y de 5 a 7 centímetros de diámetro con austraciones, ¿no? Absorbe agua, electrolitos y vitaminas, sintetiza la vitamina K, transporta y elimina los restos de la digestión para su eliminación. Siguiente. Bueno, la anatomía ya la hemos mencionado como 2 veces, ¿no? El ciego, donde está el apéndice, el colon ascendente, el ángulo hepático, colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoides, recto y canal anal. Siguiente. Igualmente, así como el estómago o el esófago, aquí tenemos también un colon a doble contraste, ¿no? En este caso no es oral, sino se usa como un enema de sustancia de contraste varietada, ¿no? Un enema de bario, y luego se le administra aire y esto se hace que se mezcle en el colon el aire con el bario, ¿no? Y nos puede dar imágenes
doble contraste muy bonito, muy anatómico de todas las regiones, ¿no? Siguiente, ahí está, ¿no? Esta es una imagen típica de un colon con enema a doble contraste, ¿no? Como ven, ahí tenemos, bueno, desde el 1 hasta el número 8, ¿no? Las diferentes regiones que ya hemos mencionado anatómicas. El colon aquí está distendido por el aire, que se ha mezclado con el bario que se ve radiopaco, ¿no? Esa mezcla es el estudio de colon a doble contraste. Se ve las diferentes regiones mencionadas hasta la ampolla rectal, que es la parte distal en el número 8. La siguiente. Este es un colon normal, ¿no? Esta es una imagen interesante porque se ve la ampolla rectal distendida, con aire y bario, en lateral, lo cual nos permite ver, por ejemplo, la relación que hay entre la ampolla rectal con el sacro. Ven ustedes esa imagen ósea que está posterior a la ampolla rectal, es el hueso sacro. Normalmente hay una relación de vecindad y también es asiento de ganglios patológicos a veces. Entonces, esa distancia del espacio presacro va a ser alterado cuando hay esto, ¿no? Siguiente. Aquí es un TEN, una tomografía espiral multicorte del colon, donde vamos a ver el contraste hiperdenso, ¿no? Y el área de colon sin contraste, vamos a ver comparativamente. Y esas imágenes, aquí estamos en el ciego, el área ascendente, ¿no? Vemos contrastado y imágenes hipodensas, que es restos fecales, ¿no? Igualmente aquí en el lado del descendente a nuestra derecha, también, ¿no? Es colon sin contraste, solamente distendido. En este caso también se puede ver algunas ramas vasculares y otras estructuras propias del contraste yodado que se le ha aplicado al paciente. La siguiente. Igual, ¿no? Un TEM de colon, vemos el colon derecho con contraste hipodenso, ¿no? De líquido que está distendido y algunas asas delgadas que también se ven ahí. Y bueno, además se ve el hígado y etcétera, ¿no? Siguiente. Ya, esta es la de la segunda parte. Seguimos. Aquí nos vamos a saltar porque hay una repetición, como le decía, esta era una segunda clase. Vamos a avanzar. Nicole, por favor, es básicamente lo mismo de la primera parte, ¿no? Segmento, duodeno, etcétera. Ahí está el enteroclisis, colon, ya, hasta por aquí, ¿no? Ya, patología, ahora sí, ¿ya? Radiología del intestino delgado, algunas patologías que pueden haber, el síndrome de mala absorción, procesos inflamatorios y tumores benignos y malignos. Siguiente. El síndrome de mala absorción, ¿cómo se demuestra, no? Con imágenes. Son procesos en los que hay defecto de absorción, como el nombre lo dice. Por alteraciones de las vellosidades, no se absorben carbohidratos, proteínas y grasas, presenta esteatorrea abundante, diarrea, pérdida de peso y los signos radiográficos de mala absorción se observan en SPRU, esclerodermia, enfermedad de Whipper, Crohn, TBC, linfosarcoma, etcétera. O sea, en varias enfermedades se puede ver este signo de mala absorción. Siguiente. ¿Qué signos radiológicos vamos a encontrar? Trastornos del peristaltismo con segmentación, estenosis funcional, o sea, no es una estenosis estructural anatómica, sino funcionalmente, ¿no? Como espasmos y dilatación segmentaria, ¿no? Hay hipersecreción con fragmentación, dilución, floculación del contraste. El signo del molde es un segmento intestinal que sigue la forma de otro.
y un engrosamiento y nodularidad de los pliegues mucosos y disposiciones en forma paralela, ¿no? O sea, hay alteraciones de segmentación, de floculación y además engrosamiento de pliegues y nódulos. Siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Vean ustedes, no es el intestino delgado normal que hemos visto en las primeras imágenes anteriores, en el cual todo el intestino está contrastado, ocupando casi todo el espacio, conservando la anatomía de las regiones, de las asas de duodeno, yeyuno e ilion, cada una con sus características. Aquí lo que vamos a ver, miren, ve, algunas asas dilatadas, ¿no? Aquí está señalado la parte uno, como por ejemplo la que están, lo que vendría a ser la fosa ilíaca derecha, ¿no? El número uno, es una dilatación. La dilución del contraste, vean, en el número 2 ahí por encima también cerca en la pelvis derecha, también, ¿no? Es un asa que una parte como que no tiene el bario y la otra parte sí, ¿no? Entonces el contraste se diluye como que estuviéramos mezclando bario con agua, ¿no? La segmentación, vean ustedes cómo hay algunas partes que se separan, ¿no? Como segmentos. Eh, Fragmentación del contraste y pliegues alterados, ¿no? Pueden ser engrosados, pueden ser entrecortados, pero definitivamente esto no es la anatomía normal del intestino delgado contrastado que hemos visto en otros, ¿no? La siguiente. Igualmente encontramos diversas alteraciones, ¿no? Como por ejemplo segmentación de las asas, dilución del contraste también, como habíamos dicho, floculación y estenosis funcional, ¿no? Ahí vemos algunas asas que son más estrechas que otras y no es porque tengan alguna estrechez estructural de fibrosis, de estenosis intestinal, sino que son espasmos. En realidad, pues es todo un trastorno de la función del intestino delgado que nos da este tipo de alteraciones, ¿no? Siguiente. Y aquí vamos a ver algunos nódulos, ¿no? Y pliegues paralelos, ¿no? Es un segmento en el cual se ha obtenido cierta dilatación de las asas con los pliegues, ¿no? Que se ven como todo un tubo paralelo de los pliegues y algunos nódulos que van a verse como unos imágenes de menor densidad, redonditas o ovaladitas dentro de la opacificación de las asas delgadas. Siguiente. Procesos inflamatorios, las llamadas enteritis, no específicas como la enfermedad de Crohn o específicas como la tuberculosis. Siguiente. La enfermedad de Crohn, mayor frecuencia de presentación en el hilo terminal y el ciego. Es una lesión extensa de 20 a 50 centímetros de extensión, ¿no? De longitud más o menos. Es una estenosis extensa, céntrica o excéntrica, de la luz por edema de pared o espasmo. El signo de la cuerda, que es una estenosis filiforme, o sea, una estenosis bien adelgazada, ¿no? Hay separación de segmentos intestinales por inflamación e incremento focal de la grasa mesentérica, dilataciones focales o saculaciones asimétricas, bordes dentados por úlceras, fístulas, relieve mucoso granular, polipoide, rigidez segmentaria y el llamado signo del molde Mullach. Siguiente. Y aquí hay una imagen, ¿no? De un segmento intestinal con vario, en la cual vemos, por ejemplo, una dilatación focalizada, ¿no? Una circulación asimétrica, ¿no? Así, una es una dilatación, el otro es una dilatación, pero asimétrica, que se dilata para un costado. Una estenosis irregular, ¿no? Que puede ser de mucha longitud.
pero es una estenosis, ¿no? Irregular. Y el llamado signo de la cuerda, que es una estenosis filiforme, bien adelgazada y de mayor longitud, ¿no? La siguiente es de la enfermedad de Crohn, ¿no? De preferencia el ilion terminal. Igualmente, enfermedad de Crohn, estenosis excéntrica y el llamado signo de la cuerda que vemos ahí, ¿ve? Una estenosis filiforme larga, ¿no? La C es el ciego y el resto es ilion terminal, ¿no? Siguiente. Otro signo de la enfermedad de Crohn, vemos engrosamiento de los pliegues, vean ustedes bien engrosados, lo que es el número uno. El 2 que marca los nódulos, es una imagen de menor densidad de la radiopacidad del intestino. Son imágenes más o menos ovaladas o redondeadas de nódulos. Y las espículas, ¿no? Salidas como puntitas que son ulceraciones del colon, ¿no? Siguiente. Igualmente, vemos una estenosis del ilion terminal que va donde acaba el ilion y empieza el ciego, es una estenosis filiforme, una úlcera, que es una espícula, ¿no? Y los nódulos que se ven aquí con mayor definición, ¿no? Varias imágenes radiolúcidas en ese segmento del ilion terminal. Siguiente. Igualmente, en este caso, una tomografía no es tan útil la tomografía, la ecografía, perdón, para estos casos, ¿no? Pero se puede ver, miren ustedes, un corte del hilo terminal transversal. Entonces, esta imagen eh, transversal del hilio, vemos una imagen hipoecogénica periférica y mayor ecogenicidad central, ¿no? Ese es el asa con engrosamiento de la pared y la grasa que rodea, vean ustedes, engrosada y de mayor ecogenicidad, ¿no? Es una grasa hiperrefringente, es una inflamación de la grasa periférica, ¿no? Que es un signo inflamatorio bien claramente definido. La siguiente, igual, ¿no? El intestino grueso, con tomografía, vean ustedes el intestino delgado con tomografía, la flecha blanca está señalando un segmento de estrechez del segmento del ilion, ¿no? De la enfermedad de Crohn. La siguiente, por favor. Igualmente, aquí la flecha va señalando un segmento estenótico en la imagen B, y igualmente en la imagen C, ¿no? La punta de flecha señala un segmento estenosado del ilion terminal, ¿no? Característica de la enfermedad de Crohn. Entonces podemos verla con radiología, un poco con eco en algunos casos, pero sobre todo con tomografía, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí también un caso agudo, apendicitis. Vean ustedes, fosa ilíaca derecha, donde está el apéndice, un corte. El que está a nuestra izquierda es un corte transversal del apéndice y el que está a nuestra derecha es un corte longitudinal del apéndice. Y ahí podemos ver el engrosamiento de la pared, engrosamiento también de la grasa periférica, ¿no? Un caso de inflamación del apéndice, ¿no? Una apendicitis aguda. Siguiente. Tumores benignos y malignos. Los benignos, adenomas, pólipos, leiomiomas, lipomas, amartomas, angiomiolipomas, ¿no? El amartoma es un angiomiolipoma. Y los malignos, adenocarcinoma, liposarcoma, melanosarcoma, linfoma. Siguiente, a ver. Tumores benignos, algunos signos radiológicos de ellos, la imagen por sustracción, bordes generalmente regulares, como es una característica de los tumores benignos, ¿no? Los bordes regulares, a veces se pueden ulcerar, no originan rigidez segmentaria, el crecimiento es lento, ¿no? Los tumores benignos son más bien lentos,
no invade órganos vecinos, los puede desplazar como un efecto de masa, pero no lo invade, no origina adenopatías regionales y no da metástasis a distancia. La siguiente, este es un adenoma velloso, vean ustedes, este es un segmento de intestino delgado que está con vario y hay una imagen de menor opacidad, ¿no? Una imagen más bien radiolúcida, señalada con las flechas rojas y que no es homogénea, ¿no? Es más bien algo heterogéneo por el contenido, el adenoma velloso, ¿no? Que está en la luz del intestino delgado y que ocupa, como decir, una masa dentro de la luz del intestino delgado, ¿no? Por eso es que no se llega a pintar totalmente como el resto del intestino. La siguiente, un leiomioma yeyunal, aquí está señalada con la punta como ocupa, ¿no? Parte de la luz, entonces esa parte del intestino no se llena, es porque hay un bulto en la luz, ¿no? En este caso es un caso de leiomioma, ¿no? Generalmente es en el yeyuno, dice, redondeado, bien circunscrito, se puede ulcerar, es obstructivo si crece pues mucho ya en la luz, ¿no? Los márgenes irregulares de la lesión y el agrandamiento de los ganglios linfáticos deben hacer sospechar de leiomiosarcoma, ¿no? En este caso, por la forma bien definida, es un leiomioma benigno, ¿no? Siguiente, un leiomioma pediculado. Aquí vean ustedes el segmento de intestino, está dilatado y no tiene la homogeneidad que otros segmentos, sino más bien la estructura del ovario está totalmente irregular, ¿no? Hay algunas zonas de mayor densidad que otras, ¿no? Ahí lo que están marcando las flechitas rojas son áreas de menor densidad donde están los bultitos del leiomioma, en este caso pediculado de intestino delgado, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí lo que habíamos visto antes de enteroclisis, ¿no? Eh, doble contraste que está con suero y contraste yodado endovenoso, lo cual nos puede hacer ver pues cómo está la pared, la luz del intestino y todas sus estructuras, ¿no? La siguiente, por favor. Tumores malignos, imagen por sustracción, masa generalmente ulcerada, bordes irregulares, anfractuosos, rigidez segmentaria, aumento del diámetro irregular o estenosis excéntrica, invade órganos, tejidos vecinos, crecimiento rápido, ganglios regionales y metástasis a distancia. Siguiente. Ya, por ejemplo, este es un segmento de intestino delgado en la cual las flechas rojas están señalando un área totalmente irregular, con imágenes radiolúcidas irregulares en su interior y todo el área que se señala entre las cuatro flechas está dilatado y hay algunas úlceras en su interior, ¿no? Entonces, perdón, es una tumoración con características malignas por la irregularidad y la infiltración más invasiva que los benignos que hemos visto, ¿no? Siguiente, por favor. Otro, vean ustedes cómo aquí está un poco magnificado. Esta imagen, bien, ¿cómo le digo? Como un arco que se ve aquí en la parte derecha nuestra, izquierda nuestra, perdón, es algo que está comprimiendo. Vean ustedes como si fuera un plato, está comprimiendo para poder magnificar y vean ustedes la zona que está apuntando las flechitas rojas. La parte proximal, o sea, alta, y la parte distal que está abajo de esa zona,
como que conservan la estructura de los pliegues, pero la zona puntual señalada por las flechas rojas, como que hay un silencio de los pliegues, no hay pliegues, ¿no? Es un segmento dilatado con destrucción de los pliegues y que recupera en la etapa pre y post eh, a la lesión mencionada, ¿no? Entonces, esto tiene un carácter de malignidad, ¿no? Por la característica de destrucción de la anatomía de la zona, ¿no? La siguiente, y aquí tenemos el carcinoma de intestino delgado, entonces un asa dilatada y vamos viendo la parte que está debajo de esa asa dilatada, ¿no? Un área intestinal totalmente heterogénea, ¿no? Con densidad diferente por el vario, con destrucción de la anatomía propia, de la luz y de los pliegues, ¿no? Que es característico de una neoplasia intraluminal de intestino delgado, ¿no? Siguiente. Signo tomográfico del carcinoma, engrosamiento anular o asimétrico, capta contraste más de 15 unidades Hansen e incremento de la vascularidad. Hay estenosis más frecuente en el ayuno, hay ulceraciones, dilatación proximal, puede ser lesión corta en corazón de manzana, ganglios regionales y metástasis, ¿no? Eso del corazón de manzana es bien característico del cáncer de asas intestinales delgadas y gruesas, ¿no? Que es lo que vamos a ver en las siguientes imágenes, seguro. Siguiente, a ver. Ya. Aquí vemos, esta es una radiografía contrastada, ¿no? La que está a nuestra izquierda, la A, donde vemos dos puntas de flecha negra que están señalando una zona en la cual se ve un canal estrecho. Antes y después de la lesión, el intestino parece que está normal, pero la lesión propiamente dicho, señalada por las puntas de flecha negra, es un canal estrecho. Eso es lo que se denomina el signo de la manzana mordida, ¿no? Porque es como si se hubiera comido una manzana y se hubiera dejado el tronco, lo cual quiere decir que las partes que supuestamente, entre comillas, se ha comido la manzana es la masa tumoral y que ha dejado una luz estrecha en ese nivel, ¿no? Y eso es lo que en la tomografía trata de mostrar también, ¿no? Un engrosamiento de la pared y deja una luz en el interior, ¿no? La siguiente, la parte 3 siguiente, esto se refiere a colon, siguiente, ya, a ver, este hay que verla. Niñito con atresia anal, ¿cómo se demuestra? Se le toma, se le cuelga de los pies, se le pone una marquita en el ano y se ve, cómo se ocupa la luz del intestino con aire, ¿no? Es para demostrar la existencia o no de la atresia anal. Ya a ver un poquito antes para ver qué literatura había, perdón, Nicole, antes de esa, antes, ya, bueno, es la descripción de la atresia anal. Siguiente, ¿eh? Siguiente. Bueno, doble y comida de colon lo hemos visto más o menos en la primera parte de las imágenes de abdomen simple, es el aumento de diámetro y longitud de un segmento o de todo el colon, ¿no? La siguiente, a ver. Ya, este es un dólico colon, ¿no? Con aumento de longitud y de diámetro de algunos segmentos, ¿no? Pero vean ustedes, es un colon redundante, ¿no? El ciego un poco ancho y sobre todo largo, ¿no? Y que redunda, igualmente el transverso, igualmente el sigmoide, todo es como que hace idas y venidas, ¿no? Es un dólico colon con aumento de longitud. Siguiente. Otro aumento de longitud de diámetro de todo el colon, ¿ya? Aquí este segmento del colon descendente,
que está a nuestra derecha, a la izquierda del paciente, ha perdido las abstracciones ya, ¿no? Y hay unas espículas como las que señala la punta de flecha negra. La siguiente, otro caso de megacolon, en este caso parcial, ¿no? Porque ven ustedes la parte derecha del ciego aparentemente normal, pero la parte, en este caso, lo que vendría a ser el sigmoides, bastante marcadamente dilatado y pérdida de las abstracciones, ¿no? Entonces es un megacolon parcial o un dólico megacolon parcial sigmoideo. Siguiente. El divertículo, que es una imagen de adición, puede ser de pequeñas dimensiones, de bordes bien definidos, pediculados o sésiles, único o múltiple, mayor frecuencia en el sigmoides, pero puede haber en todo el colon, y origina una diverticulitis aguda con fístulas o perforación semejante a la apendicitis, ¿no? O sea, no hay que estar muy tranquilo cuando alguien tiene divertículos, porque esto puede tornarse un episodio agudo como la apendicitis y ser un cuadro de emergencia, ¿no? Siguiente, ahí está, ¿no? Un segmento de colon, ¿no? Con múltiples imágenes diverticulares, algunas bien radiopacas porque se ha llenado de contraste el divertículo es como un saco, ¿no es cierto? Una imagen de un saco, y otras están sin bario, están llenas de aire, ¿no? Entonces hay múltiples con radiopacidad o con radiolucidez dependiendo si entró o no entró bario a la zona, ¿no? Entonces, múltiples divertículos, llamadas divertículos. Y aquí en el colon, perdón, en la tomografía se ven como imágenes hipodensas, ¿no? Aquí también son múltiples, es como si esta radiografía de colon fuera esta su tomografía, ¿no? Múltiples divertículos en este segmento colónico. La siguiente, aquí un caso de diverticulitis en la cual se ve engrosamiento segmentario de la pared y asimismo de la grasa inflamada, ¿no? La grasa periférica con múltiples divertículos, ¿no? Se ha hecho una diverticulitis, un codo inflamatorio vecino, la grasa mesentérica, etcétera, ¿no? Todo un cuadro agudo, ¿no? Siguiente. Procesos inflamatorios, la colitis ulcerosa que ya hemos visto, ¿no? La enfermedad de Crohn, la tuberculosis colónica, amebiasis, diverticulitis, apendicitis aguda. De algún modo ya hemos visto alguna de estas cosas. Siguiente, a ver. La colitis ulcerosa, edema de la mucosa, apariencia granular por granularidad, erosiones superficiales por espículas, imagen en botón de camisa por ulceraciones, imagen de pseudopólipo, y los signos tardíos pueden ser acortamiento del colon, estrechamiento tubular, pérdida de las austras y aumento del espesor del espacio presacro. Siguiente. La colitis ulcerosa, aquí vean lo que de alguna manera hemos visto, son espículas, ¿no? Hay doble contorno, vean ustedes lo que es en el descendente acá. Úlceras en botón de camisa, son ulceraciones, ¿no? Llamadas así, en botón de camisa. Y no hay austras, ¿no? Se han destruido totalmente las austras. Es una colitis ulcerosa, pues, que ha lesionado totalmente todas las paredes colónicas, ¿no? No hay austras en este caso. Siguiente. Imagen de adición como las espículas, las úlceras en botón de camisa, que son ulceraciones, ¿no? Ya hemos visto algunas de ellas y esta es una magnificación. La siguiente. Colitis ulcerosa tardía, vean ustedes también, ¿no? No hay austras, como un tubo rígido. En algunos casos hay un colon totalmente liso y rígido, ¿no? La siguiente. La colitis ulcerativa con tomografía.
Aquí vemos la mucosa totalmente engrosada, edematosa, y aquí lo que marca la flecha abierta de nuestra derecha, ¿no? La pared del colon bastante edematosa y bastante gruesa, ¿no? La siguiente. Bueno, la enfermedad de Crohn, que ya hemos visto también, es una inflamación segmentaria y discontinua del intestino delgado y colon también, con hiperrealce de la mucosa por edema submucoso y la base recta conglomerada, ¿no? En cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, más común el ilion terminal y colon proximal. Siguiente. La enfermedad de Crohn también hemos visto ya en estos algunos casos, ¿no? Y creo que con esa tomografía vemos eh, yo creo que podemos pasar esto. Ya hemos visto algunos casos de la enfermedad de Crohn, hay una rigidez, otros casos. Aquí vemos el ilion terminal, ¿no? La llegada al ciego, las flechitas negras delgadas que están mostrando una zona totalmente atípica, ¿no? Una estenosis del ilion terminal y unas dilataciones saculares en la zona previa. Y toda esa zona que se ve todo irregular, ancho, es como que se ha fistulizado y el contraste ha salido del margen, ¿no? Entonces son alteraciones tardías, digamos, ¿no? Por fístulas, además del, de la estenosis del hilo terminal. La siguiente, tuberculosis gastrointestinal, eh, más frecuente, ¿no? En la región ileocecal, que puede ser ulcerativo, hipertrófico y úlcero hipertrófico, que aquí vemos con un estudio de varios, vamos viendo el estrechamiento del hilo terminal y bastante irregular, engrosado, la apertura de la válvula ileocecal, engrosamiento y de la hipermotilidad del ciego, el signo de Sterling que es agudo sobre crónico, ¿no? Es una enfermedad crónica como es la tuberculosis y que se agudiza, ¿no? En la etapa crónica la válvula ileocecal parece fija, rígida e incompetente. El ciego parece de forma cónica y de tamaño reducido, o sea, se retrae, ¿no? Algo parecido a lo que sucede en los pulmones también, bueno, ciego, levantado lejos de la fosa ilíaca derecha debido a cambios fibróticos en el mesocolon. Siguiente, tuberculosis gastrointestinal igualmente, ¿no? Aquí vemos una, el hilo terminal con paredes bastante engrosadas y un contenido totalmente irregular, ¿no? De la enfermedad, engrosamiento asimétrico, ¿no? De la válvula ileocecal y ganglios que se ven en las zonas vecinas, ¿no? Siguiente. Tumores benignos del colon, ¿no? Pólipo, lipoma, leiomioma, fibroma. Siguiente. Los pólipos, como habíamos dicho, son imágenes por sustracción, son ovalados o redondos, de bordes bien definidos, regulares, pequeños, pueden ser moteados o irregulares y pueden ser pediculados, de mayor frecuencia en el colon descendente y sigmoides, ¿no? Y puede degenerar en cáncer, esa es una característica, ¿no? Por eso cuando hay un pólipo en el colon hay que sacarlo mejor, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos ejemplo de pólipo, ¿no? El que está a nuestra izquierda, vean ustedes, esa flechita negra señala una imagen ovalada por sustracción, lo cual quiere decir que esa es una masa en la luz, pero bien redondeadita, ¿no? Bien perfilada, bien definida, bien dibujada. Ese es un pólipo, ¿no? Y aquí, en un doble contraste, vean, es un pólipo pediculado, vean, ¿no? La parte ovalada, las flechitas negras arriba y su pedículo, ¿no? Las puntas de flecha que señalan un pedículo largo.
lo cual está unido a la pared interna del colon y su pólipo. Siguiente. Un pólipo visto por colonoscopía virtual por tomografía, ¿no? Eso es lo que les decía, hay un software para hacer colonoscopía virtual, ¿no? O sea, no es necesario meter el colonoscopio, pero con el software de la tomografía se puede ver todo el interior del colon, como en este caso es un pólipo, vean ustedes, bien definido, ovaladito, con su pedículo. Siguiente, igualmente varios pólipos, ¿no? Hecho por una colonoscopía virtual. La siguiente, otros pólipos visto por una colonoscopía virtual. Siguiente, leiomioma del colon, no es muy específico y es una atenuación homogénea de tejidos blandos, dice, de baja intensidad. Le señalan imágenes ponderadas entre 1 y 2 en la resonancia y deben parecer no agresivos, bordes relativamente suaves, sin invasión de estructuras adyacentes, sin ganglios linfáticos regionales. Siguiente. Los malignos, ¿no? El carcinoma, adenocarcinoma, linfoma, infiltración leucémica y metástasis. Siguiente. Cáncer de colon con rayos X son imágenes por sustracción anular irregular, más frecuente en sigmoides y recto. Es una lesión corta, que se ve como el corazón de la manzana o mordido de manzana, ¿no? Es el signo que se describe con más frecuencia y definición, ¿no? Es una estenosis brusca de la luz, sin dilatación preestenótica. Hay una rigidez regional y ganglios regionales y metástasis a distancia. Siguiente. Esto es lo que le mencionaba como el signo de la manzana mordida. No sé si la imagen ayuda para describir, pero vean ustedes las dos flechitas rojas están señalando un segmento del colon. Vean ustedes, la parte de abajo del colon está normal. La parte de arriba también está bien distendido, etcétera. Pero la parte central de la imagen con las dos flechitas rojas es como una eh, brusca estrechez de la luz del colon. Lo que quiere decir es que lo que le falta en imagen es la masa tumoral. Por eso es que se le domina así, ¿no? Como el signo de la manzana mordida, como que la estructura que está al centro fuera el tronco de la manzana y nos hemos comido toda la periferia, y eso es el tumor, ¿no? La siguiente. Esta quizás está más demostrativa, digamos, ¿no? Vean ustedes, el colon hacia nuestra derecha y hacia nuestra izquierda está normal, pero la parte central está bien adelgazada. Ese es lo que sería el tronquito de la manzana. Y todo lo que está alrededor es la masa tumoral, ¿no? O sea, el ovario no puede pintarlo porque está ocupada por ese espacio, ¿no? Ese es el denominado signo de la manzana mordida, ¿no? Y no hay dilatación pre ni postestenótica, ¿no? Y el nivel de estenosis es irregular, ¿no? Tipo pues maligno, cáncer, ¿no? Siguiente. Otra, más, más demostrativa aún, porque el centro es más filiforme, ¿no? Siendo la manzana mordida y una marcada estenosis con bordes irregulares, ¿no? Típico de cáncer, ¿no? Es bien estenótico la zona central. Siguiente. En el colon ascendente, una destrucción de las capas eh, de las paredes del colon y una luz bien estrecha, ¿no? La siguiente. Con Doppler se ve que hay un incremento de la vascularización, característica de las neoplasias. La siguiente.
Con tomografía, el cáncer muestra un aumento de espesor concéntrico de la pared, aumento de espesor y nodularidad del tejido graso periférico, aumento del espesor de los repliegues peritoneales, capta contraste, más de 15 unidades Hansfield, hay ganglios metastásicos y hay metástasis. Siguiente. Ahí vean ustedes en esta radiografía, las flechas blancas curvas marcan una estenosis irregular del colon, ¿no? El antes y después de la estenosis está de calibre y características normales. Y aquí en la tomografía igual, ¿no? Solo que aquí no vamos a ver solo la estenosis como se ve en la radiografía de colon, sino aquí se ve la masa tumoral, las flechitas blancas que van marcando esa masa, ¿no? Y la luz que vendría a ser esa imagen de mayor eh, densidad, ¿no? Y es igual el signo de la manzana mordida, sino que hay que contextualizar qué es lo que está pasando en la tomografía. Aquí vemos la masa, aquí no vemos la masa, es como una sustracción, pues en la radiografía de colon, ¿no? La siguiente, carcinoma de colon, ¿no? Con tomografía por emisión de positrones. Hay un incremento del metabolismo en el tumor, en los ganglios regionales y en las metástasis hepáticas. Siguiente, y creo que es la última. Y aquí vemos, ¿no? Hay un aumento de la actividad metabólica de la desoxiglucosa marcada con flúor. Entonces vamos a ver metástasis en el hígado. Vemos ustedes en el hígado y hay unas imágenes brillantes ahí marcadas por las flechas blancas curvas, ¿no? Ganglio metastásico en la región inguinal izquierda y el carcinoma de colon en la parte, lo que vendría a ser la ampolla rectal, ¿no? Entonces vemos el cáncer del colon, la metástasis en el ganglio y la metástasis en el hígado con tomografía por emisión de positrones. Siguiente, se acabó creo, ¿no? Eso es todo, doctor. Bueno, disculpen la abundancia, ¿no? Pero es tema un poquito largo, así. Yo tenía clase con el grupo, pero creo que va a ser difícil en estas condiciones. Y hablaré con Naisha ahorita. Bueno, les agradezco mucho la atención para los que han estado presentes. Y, ay, qué bueno, corazoncitos, qué lindo. Bien, les agradezco mucho. Espero que se pueda, que se pueda, aprovecharlo, ¿verdad? Y bueno, y tienen ahí las imágenes para ustedes, ¿no? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bien, muy, les agradezco mucho. Qué alegría que me da.